parroquial, y es que ya anteriormente les hemos manifestado que el ingreso era a las 7 de la noche. Sin embargo, como ya se los había reiterado oportunamente, ustedes tienen que ingresar ahora a las 7 a las 7 de la noche con 5 minutos, ya que el contenido académico o la carga académica, conforme va pasando las sesiones, se va incrementando poco a poco. Entonces, sí, les solicitamos un poco de paciencia y un poco de su comprensión a la hora que vayan a estar solicitando el ingreso a sus sesiones con el doctor, por favor, compañeros. Entonces, no habiendo más anuncios para hoy, pues en breve vamos a tener la exposición del doctor Francisco de Matavela y alguno que otro tema de orientación con el licenciado Guillermo Hernández. Gracias, doctor Mejía. Estoy adentro, doctor Mejía. O compañeros, sí, ¿me ven? Buenas noches, Lick. Sí, Lick, feliz noche. Doctor Mejía, una preguntita. Me explicó lo de a las 7, doctor Mejía. Sí, ya se les recalcó que debido al incremento que tienen por carga académica, poco a poco, pues el espacio se va aumentando un poco más en las exposiciones del doctor. Por eso es que les vamos a estar dando el ingreso a las 7:05 de la noche, ¿verdad? Gracias, doctor. Como usted es el encargado de la plataforma, le agradezco. Sí, compañero, buenas noches. El tema es el siguiente. Es igual como nos ha pasado en las clases presenciales, no precisamente el doctor. Ustedes se han dado cuenta que los compañeros catedráticos de la primera hora a veces son las 7:05 y no salen, ¿va? Cuando eran presenciales, ¿va? Y nosotros nos íbamos a poner a la puerta así de plantón y todavía tocar el video. Vos, ya es hora, no sé qué. Entonces aquí el doctor, la calidad y la capacidad que él tiene, él expone, nosotros le mandamos los avisos que faltan 10, faltan 5, y él en su vocación que tiene, se le va el tiempo. Entonces ahora sí ya le hemos marcado que lo máximo es a las 7. ¿Por qué? Porque el lapso de 5 minutos que le pedimos es para que el doctor termine la clase y los compañeros de la sección F vayan abandonando el salón. Entonces, así no tenemos inconvenientes. Entonces, quedemos, compañeros, y como ya les dije, el doctor termina 7 menos 5, 7. Entonces, damos ese lapso de 7 a 7:05 para que los compañeros de F abandonen la plataforma. Y les pido el favor que nos pidan ingreso a las 7:05. Así no reportan ustedes fallas de su internet ni de su máquina, sino es porque nosotros tenemos el acceso por tiempo limitado a ustedes. Entonces a ustedes los vamos a aceptar de 7:05 en adelante para que los compañeros abandonen y así podamos aprovechar y participar de lo que hace el doctor. Doctor, el tiempo suyo, le agradezco. Estamos, compañeros, por favor, les pido por favor que silencien el micrófono. Dejemos al doctor de Mata que él exponga. Buenas noches, compañeros. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, señor Hernández. Estimados compañeros, como me limitaron el tiempo de hoy para las 8:15 por el examen que tenemos a las 8 de recuperación, voy a tratar de ser mucho más concreto en la exposición. Vamos a tratar el día de hoy el cuarto elemento del delito, cuarto elemento positivo. Estamos desde hace algunas sesiones tratando de estructurar la construcción delictiva desde el punto de vista de sus elementos de ellos y su respeto como una acción o conducta humana. Primer elemento. Típica. Que esa acción para que sea delictiva tenía que ser típica, segundo elemento, pero que no basta que esa acción o conducta humana sea típica. Es necesario que la acción o conducta humana sea típicamente antijurídica. Y es el tercer elemento, la antijuricidad. Hasta ahí explicamos en la sesión anterior. Una conducta humana típicamente antijurídica. Pero, y hoy vamos a advertir o vamos a ver que es necesario que esa conducta humana
típicamente antijurídica sea culpable. O sea, para ser constitutiva del delito no es completo decir que es una conducta humana típicamente antijurídica. Es decir, la construcción delictiva tendría que estar terminada cuando la conducta humana típicamente antijurídica sea culpable. Ahí tenemos el cuarto elemento del delito positivo, la culpabilidad. La culpabilidad, que a su vez tiene como su elemento negativo, las causas de inculpabilidad, que de acuerdo al artículo 25 del Código Penal guatemalteco, las causas de culpabilidad pues son el miedo invencible, la fuerza exterior, el error, la obediencia debida, la misión justificada. Entonces, es lo que vamos a tratar de explicar en la sesión de hoy. En principio, es importante traer a cuenta que muchas veces, de verdad, se confunde la culpabilidad como elemento del delito con lo que es la culpa. Con lo que es la culpa. Es más, muchas veces, y esto ya lo explicamos, cuando hablamos de la acción típica, de las diferentes formas de acción típica o de conducta típica, ustedes recuerdan que hablamos nosotros de que la acción o conducta humana puede ser dolosa o culposa. Es decir, ahí hablamos de una conducta humana culposa, de lo que es la culpa, pero no nos aquí a esa clase o a esa culpa. Aquí estamos hablando de la culpabilidad como elemento positivo del de culpa, como una conducta en sentido contrario a la conducta dolosa. ¿Recuerdan ustedes? Explicamos que el dolo o la conducta dolosa es cuando el sujeto activo del delito actúa con mala fe, con propósito deliberado de causar daño o de poner en peligro el bien jurídico tutelado. Eso es un delito doloso, es una conducta típicamente dolosa. Es decir, cuando hay mala fe, propósito deliberado de causar el daño. Contrario sensu, en la conducta culposa, dijimos, que es lo contrario, es totalmente distinta. Ahí el sujeto activo, de acuerdo al Código Penal nuestro, artículo 12, actuando legalmente, actuando lícitamente, lesiona o pone en peligro el bien jurídico tutelado por negligencia, impericia o imprudencia. Y a eso dijimos que se denominaba una acción culposa, ¿sí? Donde no hay mala fe, no hay dolo, una acción culposa. En este caso, cuando nos referimos a la culpabilidad como elemento del delito, no es a la conducta humana culposa o a la culpa como acción delictiva. La culpabilidad, ¿qué es? Y por eso fue que aclaré lo otro, para que no lo vayan a equivocar, porque constantemente se equivocan porque se dejan llevar por el nominativo. ¿Qué es la culpabilidad? Es cuando hay culpas, no tiene nada que ver. La culpabilidad, cuando hablamos de culpabilidad como elemento positivo del delito, nos referimos a un juicio de reproche que hace el órgano jurisdiccional ante una conducta humana reprochable y punible. Fíjense bien, la culpabilidad como elemento positivo del delito es ni más ni menos que un juicio de reproche que hace el órgano jurisdiccional, que hacen los tribunales penales ante una conducta humana, típicamente antijurídica y culpable. O sea,
es un juicio de reproche. Es la respuesta que da el Estado a través de los órganos jurisdiccionales, a través de los juzgados, de los tribunales penales, al sujeto que dolosa o culposamente ha infringido una ley penal del Estado. Ese es el juicio de reproche. Es decir, se hace acreedor a una responsabilidad penal que tiene como consecuencia una pena o una medida de seguridad. Pero aquí estamos hablando de la culpabilidad como elemento positivo del delito. Un juicio de reproche. Un reproche que hace los órganos jurisdiccionales, los tribunales, ante una conducta humana reprochable y punible. De tal manera, pues, que esa culpabilidad como elemento positivo del delito requiere de ciertos requisitos. Hay ciertos requisitos que deben darse para que el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, pueda llevar a cabo ese juicio de reproche. En primer lugar, debe de existir de parte del sujeto activo una condición de imputabilidad. Esa condición de imputabilidad o capacidad de culpabilidad para el juicio de reproche significa que el sujeto, por un lado, cuando hablamos de imputabilidad, debe tratarse de una persona que en el momento de la comisión del ilícito penal del delito sea mayor de edad, es una condición, y que esté en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas. Si es menor de edad, o bien es mayor, pero no está en el pleno uso de sus facultades, porque es un enajenado mental, no puede tener la condición de imputabilidad, de imputable, y entonces tampoco se le puede hacer el juicio de reproche. Esa es una condición. O sea, ese juicio de reproche debe tener como requisito que la persona sea imputable. Es decir, mayor de edad y que en el momento de la comisión del delito esté claramente consciente en cuanto a la voluntad de realizarlo. Aparte de ello, es importante también advertir que esta tiene que tener o estar acompañada de una capacidad de culpabilidad. Quiere decir que no debe aparecer ninguna causa de inculpabilidad de las que vamos a explicar más adelante, que describe el artículo 25 del Código Penal. ¿Por qué? Porque si aparece una causa de inculpabilidad, desaparece la culpabilidad como elemento positivo del delito. Es decir, intención de realidad penal. Es importante, como otro elemento de la culpabilidad, que el sujeto activo esté plenamente consciente y conozca la antijuridicidad del acto que realiza. Que no solo conozca la antijuridicidad, sino no esté en condiciones de actuar de manera diferente. ¿Qué quiere decir que conozca la antijuridicidad? En la sesión pasada explicamos que la antijuridicidad es el choque como elemento positivo del delito entre la conducta de la persona y el molde abstracto que describe la ley como delito. Es el choque entre la conducta y la norma. Eso es la antijuridicidad. Hay un choque entre la realización del sujeto activo y lo que dice la norma penal del Estado. Entonces, eso también es básico para la culpabilidad. En otras palabras, no se puede ser culpable si no se es responsable antijurídicamente de la acción que se le está dando. En otras palabras, si aparece, por ejemplo, que el sujeto actuó
en legítima defensa privilegiada, se actuó en estado de necesidad, se actuó en el legítimo ejercicio de un derecho, quiere decir que no hay antijuridicidad. Y si no hay antijuridicidad, tampoco puede haber culpabilidad como elemento positivo del delito. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber juicio de reproche por parte del Estado a través de los órganos jurisdiccionales. Luego en la doctrina se dice que para que el órgano jurisdiccional pueda tener la capacidad de emitir el juicio de reproche, debe haber como requisito importante la exigibilidad de un comportamiento distinto. Es decir, hay ámbitos de exigencia de los cuales no puede exigirse pues responsabilidad alguna cuando aparece una causa de inculpabilidad, por ejemplo. Entonces, porque el sujeto actúa, por ejemplo, en obediencia debida o omisión. Entonces, vamos a explicar cada una de las causas de inculpabilidad que en todo caso hacen inoperante el elemento culpabilidad como elemento positivo del delito. Insisto, la culpabilidad como elemento positivo no es más que un juicio de reproche que hace el órgano jurisdiccional, los tribunales, en nombre del Estado, a una conducta reprochable y punible. Es decir, ese juicio de reproche es declarar una responsabilidad penal que va a tener como consecuencia una pena o medida de seguridad, que sería el elemento quinto que nos hace falta explicar y que lo haremos en otra oportunidad. Pero vean entonces la secuencia que tiene la construcción delictiva. Hay conducta humana que es típica, porque está tipificada en la ley, pero no basta que sea típica. Tiene que ser típicamente antijurídica. Es decir, no debe haber ninguna causa que haga desaparecer la antijuridicidad del acto. Pero no basta que sea una conducta típicamente antijurídica. Debe haber una conducta típicamente antijurídica y culpable. Pero esa culpabilidad se refiere, insisto, juicio de reproche que tiene la facultad de hacer el órgano jurisdiccional ante una conducta reprochable y punible. Al juicio de reproche. A eso se refiere la culpabilidad. Pero esa culpabilidad, que es la que le permite al Estado hacer un juicio de reproche, declarar la responsabilidad penal para la imposición de una pena o una medida de seguridad, en un momento determinado puede verse limitada, porque puede aparecer una causa de inculpabilidad. Entonces, ¿cuáles son las causas de inculpabilidad? Y a qué refuerzos de inculpabilidad, tal y como las presenta el Código Penal guatemalteco, son causas eximentes de responsabilidad penal. Eliminan o eximen la responsabilidad penal. Y en atención al artículo 25 son causas de inculpabilidad el miedo invencible. Es uno. ¿Qué es el miedo invencible? Dice la ley, el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las circunstancias. Que el sujeto ejecute el acto o ejecute los actos delictivos impulsado por un miedo invencible que está sufriendo él de un daño igual o mayor para su persona, cierto o inminente. Regularmente la doctrina pone el error de en un momento dado en una sala de cine, donde al advertir pues la concurrencia que se está incendiando,
pues todos tratan de salvar su vida, salir corriendo, imagínense, de manera tumultuaria del local. En ese momento, un sujeto con el objeto de salvarse o de no quemarse, pues pasa lesionando o causando daños a otra persona. Y esa persona lo identifique y diga, mire, pues este señor me fracturó el brazo. Prácticamente, pues no solo me empujó, me aventó, sino que pasó sobre mí. Muy bien, lesiones. Pero ahí hay una causa de inculpabilidad. O sea, una conducta humana que puede ser típicamente antijurídica, pero que no es culpable por una causa de inculpabilidad que se llama miedo invencible. Y ahí es donde explica. Es invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las circunstancias. Se trataba de un incendio, pues él trató de salvar su vida y en ese momento fue que lesionó a otra persona. Muy bien, luego se habla de la fuerza exterior como una segunda causa de inculpabilidad. Esto ya lo expliqué cuando hablé de la acción. Cuando hablé de la acción delictiva, les comentaba que el elemento negativo de la acción es la falta de acción. Y les ponía un ejemplo del sujeto que estaba frente a una vitrina porque quería comprar un par de zapatos. Pero en ese momento otra persona mucho más fuerte y mayor que él, corpulento o mucho más fuerte físicamente, lo empuja de tal manera que rompe la vitrina y cae sobre los zapatos. El agente de seguridad del almacén pues lo detiene. Y él dice, no, yo no fui. Yo estaba viendo aquí y el sujeto me empujó. Entonces, les decía que ahí puede alegarse una falta de acción, porque no hay una conducta humana voluntaria y consciente de la ejecución del acto que se supone delictivo. Pero en todo caso, es lo que el Código Penal guatemalteco tiene como fuerza exterior y lo tiene como una actividad. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible, directamente empleada sobre él. Este sujeto ejecutó el hecho violentado por una fuerza material de tal magnitud que no la podía resistir y que fue directamente empleada sobre él, que hizo que rompiera la vitrina. O sea, anulando su voluntad. Eso es fuerza exterior y está con una causa de inculpabilidad. Luego tenemos, en tercer lugar, lo que se denomina, y creo que esto lo expliqué en la sesión anterior, el error a que se refiere la causa de inculpabilidad en el numeral 3 del artículo 25 es lo que en la doctrina de derecho penal se llama legítima defensa putativa. Legítima defensa putativa, cuando el sujeto se defiende de una agresión que realmente no existe, que solo existe en su mente. Y vean lo que dice el error. Ejecutar racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Esto es lo que la doctrina llama legítima defensa putativa. Lo expliqué en la sesión pasada como elemento negativo de la antijuricidad, y nuestro código lo tiene acá como un error, como una causa de inculpabilidad. Luego habla en el numeral 4 de la obediencia debida. Obediencia debida. Dice, ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado.
La obediencia se considera debida cuando reúne los siguientes requisitos o condiciones. Y explicaba que estas condiciones son excluyentes, o sea, no tienen que darse las tres siempre. Basta con que se dé una para que ya no exista obediencia debida. Primero es que haya una subordinación. En la obediencia debida tiene que haber una subordinación de jerarquía entre quien da la orden y quien ejecuta el acto. B dice que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales. Que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales. Y C, que la ilegalidad del mandato no se da. Cualquiera de estos tres condiciones, obviamente, si no se da cualquiera de estas tres condiciones, obviamente no se puede hablar de obediencia debida. Y les ponía un ejemplo. ¿Qué pasa si hay una persona que trabaja como piloto de otra? Juan es el piloto de Pedro. Pedro tiene como piloto a Juan. Es su subordinado, pues trabaja para él, le paga, etc. La obligación de acatar órdenes, pero órdenes que sean legales. Pero ¿qué pasa si Juan le dice a su, o Pedro le dice a su piloto Juan, como es su piloto y trabaja para él, le dice, mira Juan, robate ese carro que está ahí y te lo vas a mi casa? Imagínense. Y él no puede alegar de decir, miren, yo me llevé el carro porque mi jefe me dijo que yo trabajo para él me paga, y él me dijo que me llevara el carro. Ahí él no puede alegar obediencia debida, porque es ilegal, es evidente, el mandato que está recibiendo es evidentemente ilegal, pues. Ajá. Contrario es que él le diga, mira, Juan, aquí están las llaves, te agradecería que el carro que está ahí te lo lleves a la casa. Él toma las llaves, agarra el carro y se lo lleva a la casa. Pero cuando ven el camino lo detiene la policía, le dice, mire usted, ese carro es... Pero, ¿cómo? Ahí sí él puede decir que está actuando con obediencia debida, porque eso no lo sabía él. Pues. Él trabaja y le dieron la llave. Así es que en todo caso lo que tiene que quedar claro que la obediencia debida está considerada como una causa de inculpabilidad, ¿ya? Para evitar el juicio de reproche de parte del órgano jurisdiccional. Y finalmente tenemos la omisión justificada. Quien en infracción hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Es decir, por ejemplo, en la prestación de auxilio, todos estamos obligados a prestar auxilio en un momento determinado cuando alguien nos requiere. ¿Qué pasa si nosotros estamos, por ejemplo, en la orilla de una piscina? Vemos que alguien se está ahogando y pide auxilio. El no prestarle auxilio sería omisión de auxilio. El no prestarle auxilio pudiendo hacerlo. Pero ¿qué pasa si el sujeto le dice, bueno, mire, yo estaba en la orilla de la piscina, vi que se estaba ahogando, no le presté el auxilio porque yo no sé nadar? Entonces ahí aparece la omisión justificada. En el numeral 5, como una omisión, dice, hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Claro que es una causa legítima e insuperable. Él no sabía, no sabe nadar. Entonces no pudo auxiliar a la persona. No se le puede imputar responsabilidad penal. No se le puede hacer juicio de reproche de parte del órgano jurisdiccional. Estas son entonces
las 5 causas de inculpabilidad que plantea el Código Penal guatemalteco en el artículo 25, que son el elemento negativo como elemento positivo del delito. Entonces tenemos, haciendo un resumen de lo que vamos hasta ahora, que la construcción del delito se da en atención a que este es una conducta, una acción o conducta humana típicamente antijurídica y culpable. Esa culpabilidad es un juicio de reproche que puede hacer un órgano jurisdiccional siempre y cuando no aparezca una causa de inculpabilidad como las 5 que dejamos hasta ahí, estimados compañeros, para que puedan prepararse para el examen de recuperación, que será entre 15 minutos aproximadamente. Es que feliz noche, que estén muy bien. Buenas noches, doctor. Feliz noche, doctor. Buenas noches, licenciado. Gracias. Doctor. Adiós, doctor. Se estuvo trabando mucho el video. Y buena suerte a todos.